Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la atención que me van a prestar. Como sé que esto es costoso y que es el comienzo de unas jornadas apasionantes, como ha puesto de manifiesto el presidente, al que quiero, igual que a Vicente, pues agradecer la confianza que han depositado en mí, voy a intentar hacer una exposición sobre el derecho a la defensa, sobre el proyecto de ley que se está tramitando ahora, lo más concreta y lo más entretenida posible. Es cierto que determinados temas son más entretenidos y se dejan más manosear que otros. Los temas más técnicos son más complejos, pero creo que aunque los temas sean complejos, vale la pena intentar hacerlo lo más claro, exponerlo de lo más claro posible. Yo siempre diferencio entre mis colegas dos tipos de colegas, no los buenos y los malos, los altos y los bajos, las mujeres o los hombres, sino los que escriben para que la gente lo entienda y los que escriben para ellos mismos en otro ejercicio de onanismo, si cabe, todavía mayor que los que nos dedicamos a escribir con carácter general de estas cuestiones descubriendo el Mediterráneo casi todos los días. Por tanto, voy a intentar que lo que diga sea entendible por todos, porque te enseñaban en lengua que el mensaje era emisor, mensaje, o la comunicación, y receptor. Y por tanto hay que hacer lo posible para que todos nos entendamos. Desde luego, además, estoy abierto a cualquier sugerencia que me quieran realizar al respecto de esta cuestión o de cualquier otra. Vamos a ello, porque si no nos podemos pasar y no es mi interés en absoluto. La ponencia que me han asignado es el derecho a la defensa, la base de una sociedad segura y libre, porque hablamos de derechos y quizás se nos está olvidando que cuando se habla de derechos se habla del Estado y se crea el Estado social y democrático de derecho para garantizarnos a ustedes y a mí que podamos disfrutar de esos derechos. Cuando se crea el Estado, había un señor que se llamaba Hobbes que decía que lo único que nos tenía que asegurar el Estado que era la seguridad y la vida, a través del pacto contractual que realizaba Total, donde todos nos poníamos en manos del Estado. No, esto no es así ya. Afortunadamente, y en los estados democráticos, que es una inmensa minoría dentro de la situación mundial, no nos lo olvidemos, no hay nada más que mirar para el sur y nos daremos cuenta lo que estoy diciendo. En los estados democráticos, el Estado no solamente nos asegura la seguridad, sino también la libertad. La libertad que decía Constant de los antiguos y de los modernos, que él lo dicotomizaba y lo enfrentaba. La libertad de los antiguos era los prohombres con sus esclavos que les aseguraban su sustento, se iban a la plaza pública y decían vamos a discutir sobre la ciudad, ¿verdad? Eso sí, salvo cuando tenían que entrar en guerra, que cogían a alguien concretamente que sabía de guerrear, porque con esas cosas no se jugaba, ¿vale? La libertad de los modernos es el disfrute de nuestros derechos. Y Constant hablaba de la libertad de los antiguos y de los modernos y la enfrentaba. Yo creo que no. Yo creo que todos, también los gestores administrativos como ciudadanos y como gestores administrativos, tenemos que ser conscientes, o yo como catedrático de Derecho Constitucional, de que como ciudadanos tenemos un papel, pero también como funcionarios o como servidores públicos tenemos un papel también que cumplir. A ese papel es al que me voy a referir, al papel que puedan desarrollar los gestores administrativos. Incluso podré hacer alguna alusión al papel que puede desarrollar lo académico en el ámbito de este proyecto de ley del derecho a la defensa. Oye, que hay un proyecto de ley está muy bien, estamos acostumbrados, y ya entro en materia, a diferentes proposiciones de ley que conllevan necesariamente, a partir de los diferentes grupos políticos con representación del Congreso o en el Senado, conllevan necesariamente pues un acortamiento de plazos y que determinados órganos administrativos no tengan por qué posicionarse. El proyecto de ley que se ha iniciado como proyecto de ley es importante porque eso nos asegura que hay una serie de órganos también que se vayan a pronunciar al respecto. Es un proyecto de ley de desarrollo del artículo 24 de la Constitución. Muy bien, vale, ya sabemos todo, la defensa. Sé que gran parte de ustedes además tienen formación jurídica, no vamos a entrar en esas cuestiones porque podemos estar aquí súper entretenidos y no llegaríamos a nada. Está muy bien, yo siempre que me gusta meter el dedo en el ojo, digo, pues muy bien, ya tenemos el desarrollo del artículo 24 de la Constitución, yo pediría otro desarrollo de otro artículo muy bonito, que es el artículo 28.2, que es la regulación del derecho de huelga, porque también queda por desarrollar y parece ser que
según algunos de los implicados, la mejor regulación del derecho de huelga es la que no existe. Como yo discrepo y discrepo profundísimamente, me río mucho y lo pongo sobre la mesa por si alguno de ustedes tiene la capacidad suficiente de llegar donde tienen que llegar para poner de manifiesto que a lo mejor también deberíamos estar pendientes de la regulación de un derecho que para mí resulta fundamental para la convivencia en una sociedad del siglo XXI, porque ya no estamos donde teníamos que estar antes. Tengo aquí el proyecto de ley, aquí tengo las enmiendas que se han ido presentando, el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa, y tengo aquí apuntado pues algo que es fundamental y que no se nos tiene que olvidar, que es una enmienda, la número 73, que realiza el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco respecto a uno de los aspectos básicos de cualquier ley, que son los actores de la misma. Vamos a ir de manera paulatina desarrollando esta normativa, entrando a ver algunos, no todos, evidentemente, de los artículos que se proponen y viendo algunas de las enmiendas que se establecen para diferenciar dos ámbitos fundamentalmente, que es el ámbito de aplicación de la norma, de lo que es el derecho a la defensa, y quién puede ser los autores, los participantes de la misma. Y lo voy a hacer para poner de manifiesto pues algo que es básico, que el propio Consejo General de la Abogacía ponía de manifiesto en las conclusiones a las que llegaba el año pasado, en negativo, porque además lo hacía en negativo, hablando de posible intrusismo en las tareas correspondientes al colegio de abogados en exclusiva. Bien, el ámbito de aplicación al artículo 2 dice pues, que el derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías reconocidas en el ordenamiento jurídico que permiten a todas las personas físicas y jurídicas proteger y hacer valer con arreglo a un procedimiento establecido sus derechos, libertades e intereses legítimos en cualquier tipo de controversia, 1, ante los tribunales, 2, ante las administraciones públicas o en los medios adecuados de la solución de controversias regulados en la normativa de aplicación, es decir, en el arbitraje y mediación. 3 cuestiones básicas en el ámbito de aplicación del derecho a la defensa. Por parte de la abogacía se pone de manifiesto que debería excluirse el ámbito del arbitraje porque no viene vinculado al ámbito de la defensa de la justicia, sino de la libertad personal individual de cada uno. Este es un tema importante porque dependiendo del objeto del ámbito de aplicación de ese derecho a la defensa, también va a venir concatenado el qué. ¿Quiénes son los que pueden articular ese derecho a la defensa? ¿Y quiénes son los participantes y qué papel pueden tener en ese derecho a la defensa? Porque dependiendo de una visión más estricta o menos, ustedes, como gestores administrativos, van a poder tener un papel u otro. ¿Bien? No me malinterpreten. Nada más sencillo para mí, para ganarme su aplauso, que decir que ustedes son fundamentales para desarrollar el derecho a la defensa. Van a decir, pues claro que sí. ¿Por qué? Por razones formativas, gran parte de ustedes tienen formación en Derecho, según me comentaban antes, y por razones de su trabajo, independientemente de que tengan esa formación de Derecho, sean economistas o sean politólogos, al final ustedes tienen una relación con la defensa. Sí, pero también es cierto que hay que diferenciar lo que puede ser esa formación, perdón, esa defensa reglada, que a una defensa no tan reglada. Por tanto, vamos a ser ecuánimes también a la hora de poner de manifiesto los diferentes aspectos positivos y negativos de la ponencia o de lo que yo defiendo. Por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 2 tenemos esos 3 ámbitos de aplicación, decía, tribunales, administración pública y temas de arbitraje. Algunas de las enmiendas que se establecen también dicen que se tenía que poner de manifiesto que se tiene que proteger en el ámbito de la defensa la actuación del Ministerio Fiscal. Y, por tanto, todas las actuaciones que se deriven del Ministerio Fiscal deben también ser sujetas a una serie de procedimientos para evitar la indefensión de las personas físicas o jurídicas sobre las que vienen dirigidos. Lo pongo también sobre la mesa, sería un cuarto ámbito de aplicación. Pero, ¿cuál es el contenido hacia el artículo 3 de ese derecho a la defensa? El derecho a defensa comprende la prestación de asistencia letrada, ya lo vinculamos, además, como dice la normativa internacional, con la abogacía, o asesoramiento en derecho, y la defensa de los intereses legítimos de la persona
a través de los procedimientos previstos legalmente. Saben ustedes que después de la Constitución, donde el presidente decía que había que cambiar determinadas cuestiones, o no, tampoco se puede caer en reglamentismos y incluir en la Constitución cualquier cosa que se pueda poner sobre la mesa, porque luego conlleva una rigidez y un exceso que nos puede incluso ser contraproducentes. Pero decíamos que esa asistencia letrada, ese asesoramiento en derecho, la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos establecidos legalmente, nos posibilitaba, en las leyes procesales, nos posibilitaba que, en este caso, los gestores administrativos nos pudiéramos encontrar con un protagonismo básico a la hora de llegar al derecho a la defensa, porque otra de las enmiendas que se propone por el grupo Sumar, PNV y el Grupo Socialista, coinciden los tres, en que se tiene que tener en cuenta también, en ese contenido, el asesoramiento previo al eventual desarrollo de los procedimientos legalmente establecidos. En ese asesoramiento previo, eventual, de llegar al procedimiento previsto legalmente, creo que también los gestores administrativos tienen que desarrollar un papel importante, o pueden desarrollar un papel importante. Digo que pueden porque en el proyecto de ley no viene así recogido, sino que viene mucho más vinculado a cuestiones de asistencia letrada. Yo creo que hay que diferenciar la asistencia letrada y el asesoramiento en derecho y la defensa de las personas. Lo digo sinceramente. Yo estudié Derecho, quiero decir, no piensen ustedes que estoy tirando piedras a mi propio tejado, pero yo también he utilizado a los gestores administrativos para cuestiones que van mucho más allá del derecho o que vienen muy cercanas al derecho, pero para cuestiones muy concretas, donde alguien que puede teorizar o que puede saber mucho de derecho civil o de derecho mercantil no tiene por qué saber nada de las cuestiones de impuestos sobre la renta de las personas físicas, sin ir mucho más lejos, que creo que también es derecho. Y por tanto, en ese asesoramiento previo y en ese asesoramiento en derecho con carácter general, los gestores administrativos deberían tener cierto protagonismo. Y digo eso porque la enmienda número 73 del Partido Nacionalista Vasco, concretamente, introduce a la exposición de motivos una modificación donde establece la inclusión de los graduados sociales como sujetos efectivos en la formación de... Él lo introduce en la exposición de motivos de una manera muy civilina para introducir como sujetos activos en toda esta cuestión a los graduados sociales, que como bien saben ustedes, pues, y yo también, porque los graduados sociales, la antigua escuela de graduados sociales fue adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos, que antes era Centro Ramón Carande, con sede en Vicálvaro, pues hace ya unos años, y yo era secretario general de ese centro adscrito, y por tanto conozco un poco la situación también de los graduados sociales. Por tanto, la enmienda del PNV establece de una manera así muy civilina, como decía, la posibilidad del protagonismo, si se admite, lógicamente, esto estamos hablando de enmiendas, si se admitiera de los graduados sociales, y yo me pregunto por qué no de los gestores administrativos, cumpliendo determinados requisitos, por supuesto y por supuestísimo. Quiero decir que no estamos hablando aquí de que se puedan incluir de una forma u otra. ¿Por qué todo esto? No podemos perder la perspectiva de que estamos hablando de un servicio público de la justicia, que luego 3 exministros van a hablar al respecto. Yo no voy a entrar. Aquí de lo que se trata no es de un protagonismo de unos o de otros, sino que el servicio público de la justicia se posibilite con esta reforma, bueno, con esta aprobación de esta ley, se haga mucho más eficaz. ¿Y cómo se puede hacer mucho más eficaz? Pues miren ustedes, lo básico, ¿saben ustedes lo que es? La asesoría preventiva, y que desde luego se abra el sistema de tal forma que no se lleve todo a la justicia. Porque si tenemos un problema con una multa y terminamos yendo a un pleito, porque tenemos un seguro que nos lleva a un pleito, pues flaco favor estamos realizando a la justicia. Por tanto, creo que abriendo los protagonistas, abriendo el protagonismo a muchos más sujetos y evitando, a través de diferentes sistemas como el arbitraje, etcétera, etcétera, que se termine todo juridificando, haciendo tanto justiciable, que hay veces que te da hasta vergüenza decir, no, es que a mí no me paga un señor el alquiler y me debe 100 euros. Bueno, pues voy a ir a pleito, estoy en mi derecho. ¿De verdad vale la pena ir a pleito? Es que mi seguro me lo cubre y me llega un abogado. ¿De verdad? ¿Tenemos que seguir así? Yo creo que el protagonismo en ese servicio público a la justicia debe ser mucho más abierto, no solamente a los abogados.
El artículo 4 habla del derecho a la asistencia jurídica. Y aquí volvemos otra vez que las personas físicas y jurídicas tienen derecho a recibir la asistencia jurídica adecuada para el ejercicio de su derecho a la defensa. Bueno, el ejercicio de la defensa ya lo sabemos en 4 cuestiones. Y dice que la prestación de la asistencia jurídica para el ejercicio del derecho de la defensa corresponde al profesional de la abogacía. Posteriormente, el resto de los artículos se refieren mucho al profesional de la abogacía, evidentemente, y como no puede ser de otra forma. Seamos serios, no va a hablar de los colegios de ingeniería. A ver, sí, también vamos a pensar lo contrario. De conformidad con lo dispuesto en las leyes y en los estatutos profesionales correspondientes. Ojo, lo que se está poniendo de manifiesto es que la ley tiene que regular, por tanto, cuál es el ámbito objetivo y también cómo se tiene y quién son los intervinientes en este proceso de la defensa. Y como decía, dicen que yo no estaba por allí, romanones, déjenme a mí. Hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos. Saben ustedes que una vez que se apruebe la ley, se tiene que desarrollar de manera reglamentaria. Por tanto, creo que es el momento donde, a la hora de desarrollar ese derecho de defensa y establecer lo que dicen las leyes y los estatutos profesionales correspondientes y el reglamento que los desarrolle, es donde podemos poner de manifiesto la importancia de lo que estoy defendiendo ahora mismo, que no es otra cosa sino la ampliación de ese derecho de defensa y de los intervinientes, de los protagonistas en ese derecho a la defensa, donde se pueden y se deben hacer determinadas enmiendas, o se deberían aprobar determinadas enmiendas, determinados cambios en este proyecto de ley. El artículo 5, no se preocupen, que no voy a hablar de todos los artículos, estoy hablando solo de aquellas cuestiones donde resulta que podemos hacer alguna cuestión. Me dirán, bueno, pues es que este señor lo que nos está poniendo de manifiesto es la responsabilidad que tenemos nosotros como gestores administrativos en este campo. De eso es lo que se trata. Pero vamos, que si les sirve a ustedes de algo, también puedo hablar de la responsabilidad que se puede tener a raíz de lo que se lee en este proyecto de ley en la propia universidad. Yo no estoy conforme con que los colegios profesionales sean los que regulen únicamente la formación de sus colegios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por lo mismo que no estoy conforme que la universidad, en virtud de ese principio de autonomía universitaria, hagamos de nuestra capa un sayo y que nadie nos controle porque estamos trabajando con dinero público, que es lo que nos paga la universidad pública. Y por tanto, como estoy metiéndome a mí en este tinglao, también lo pongo sobre la mesa cuál es el trabajo y cuál es la tarea que se tiene que desarrollar por parte del Colegio de Gestores Administrativos o por parte del Colegio de Abogados respecto a la formación. No puede ser que los propios que estén formando sean aquellos y no tengan ningún tipo de control al respecto, porque nos podemos encontrar con otra cuestión que ha pasado ya en España, que es el tema de la formación y de los cursos desarrollado por las confederaciones de empresarios o por los sindicatos. Y no puede ser. No debería ser así, debería haber un control. Y no solamente un control administrativo, sino un control también de calidad en paralelo. Bien, por tanto, volvemos a la cuestión del artículo 5 del derecho a la elección, renuncia. Aquí tenemos una enmienda de nuestros representantes de Junts, antigua Convergencia, y ahora no lo sé muy bien, porque ya no sé muy bien cómo va funcionando todo esto. Yo soy, digamos, de la vieja política, la nueva política me ha pillado ya demasiado mayor y entonces me pierdo con estos cambios y con estos quiebros. En el artículo 5, derecho a la elección, y como si tuvieran algún tipo de problema para hablar de la posibilidad de que hubieran otros protagonistas dentro de ese derecho a la defensa, en vez de hablar, cuando tienen que hablarlo, hablan del derecho a la elección, renuncia y sustitución de la asistencia jurídica. E introduce el grupo parlamentario Junts una enmienda que dice, de adición de un apartado tercero, donde dice que se tiene, lo tengo ahí, que no solamente se tiene que sustituir en la asistencia jurídica, sino que también existen dentro de los protagonistas de esa asistencia jurídica otros profesionales jurídicos. Lo que quiere poner sobre la mesa que puede haber otros profesionales jurídicos que estén trabajando en ese derecho a la defensa y no solamente los abogados. Y insisto, muchos de ustedes estarán colegiados, el Colegio de Abogados también. Quiero decir que no hay ningún tipo de enfrentamiento, ni mucho menos. Yo no soy gestor administrativo, ¿vale? Pero sí que es cierto que esa posibilidad se está abriendo. Bien. En el artículo 6, en el apartado tercero del artículo 6, está hablando del derecho a la información en general,
Y nos hablan también de que en el ámbito judicial, el Consejo General, la Fiscalía General, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las comunidades autónomas con competencias en la materia ofrecerán información básica sobre las características y requisitos generales en los distintos procedimientos judiciales, así como para que las personas, olvidamos los procedimientos judiciales, para que las personas puedan formular solicitudes, reclamaciones, ejercer acciones, interponer recursos de defensa de sus derechos e intereses legítimos. Reitero, que las personas hay que dar información para que las personas puedan formular solicitudes, reclamaciones, ejercer acciones o interponer recursos en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Creo que ahí no solamente la administración pública puede poner sobre la mesa esas cuestiones, sino que esos son algunas de las actividades que ustedes, sabiéndolos o sin saber, están desarrollando de cara a sus clientes, de una manera evidente, evidentísima. Nos vamos al artículo 8, donde se habla del derecho a la calidad de la asistencia jurídica. Y se nos dice, la enmienda 101, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, que el derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en derecho efectivo y en defensa en juicio que garantizan la calidad y accesibilidad del servicio. Pues yo creo que esa calidad en la asistencia jurídica y ese asesoramiento en derecho, que no es la asistencia letrada, sino asesoramiento en derecho, también se puede desarrollar por otros actores que no sean netamente abogados. Insisto que estoy diferenciando la asistencia letrada del asesoramiento correspondiente. Lo que están haciendo ustedes ahora. Ni más ni menos. Es decir, que gran parte... Vamos, yo he sido sujeto pasivo de su trabajo. Es decir, yo he comprado casas o he tenido que ir y al final te llega la carpeta el Colegio de Gestores Administrativos y sé lo que estoy hablando, para pagar los impuestos correspondientes de la compraventa, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Quiero decir que ese asesoramiento en derecho efectivo se puede también desarrollar por otros protagonistas. El artículo 10 habla de los derechos de los tribunales, ante los tribunales, y sus relaciones con la Administración de Justicia. Y la letra M dice que los titulares del derecho de defensa, personas físicas y jurídicas, evidentemente, tienen derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador. Anda, estamos descubriendo que hay veces que no es necesaria la presencia efectiva de abogado y procurador. Eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque creo que ahí es donde también pueden estar ustedes trabajando. Y el artículo 12 de las garantías de la abogacía, insisto, que se refieren a la de la abogacía, dice que la asistencia letrada será prestada por los profesionales de la abogacía, que son aquellas personas que están colegiadas, bla, 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 bla. La asistencia letrada. Pero ya nos hemos dado cuenta que en el artículo anterior habíamos estado hablando de que también cabe el asesoramiento en derecho, no solamente la asistencia letrada. ¿Cabe ese asesoramiento, por tanto, no letrado, no como asistencia no letrada? Dentro de lo que se habla del asesoramiento preventivo, del derecho preventivo, para evitar judicializar todo, ¿podríamos o no podríamos hacer determinadas actuaciones donde los gestores administrativos tienen ese protagonismo? Pues le voy a decir sí, y se lo voy a decir en negativo, porque como hablaba al principio, porque me gusta argumentar circularmente, la conclusión 11ª del 13º Congreso de la Abogacía, celebrado en mayo de 2023, Presidenta, bienvenida, pone de manifiesto la importancia para el Colegio de Abogados, y voy concluyendo, para los colegios de abogados, la importancia de luchar contra lo que se denomina intrusismo profesional. Ese intrusismo profesional lo que pone de manifiesto es esa preocupación por parte del Colegio de Abogados que lo que dice que efectivamente hay otras profesiones que pueden ser graduados sociales, que decía la enmienda del PNV, o que puedan ser los gestores administrativos, que pueden desarrollar esa asistencia no letrada, pero sí absolutamente fundada en derecho, a la hora de potenciar el derecho a la defensa. Me dirán ustedes, pues muy bien, ya nos ha puesto sobre la mesa determinadas cuestiones que pueden ser interesantes. Podríamos ir a la disposición adicional segunda también, pero aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver. Me dirán ustedes, pues nos acaba de decir que podemos tener un protagonismo que ahora mismo no tenemos, por tanto, podríamos estar incluso enfadados con nosotros mismos porque resulta que en este proyecto de ley del derecho de defensa, pues podríamos tener un protagonismo que no tenemos, poco a poco. Decía su presidente en la página web algo para mí fundamental, una frase creo de Víctor Hugo, lo leí la semana pasada, puede ser que me equivoque, que las oportunidades
para algunos, o los nuevos tiempos, para algunos producen temor y para otros lo que producen es alegría porque se puede desarrollar las tareas a las que uno viene llamado. Esa es la responsabilidad que tenemos todos, desde la universidad o desde los gestores administrativos. Y por tanto, esta es la situación en la que nos movemos. Creo que es un momento procesal importante para sacar la mano, presentarse delante de los grupos parlamentarios correspondientes en el Congreso y ver cómo se está desarrollando este proyecto de ley. Creo que es el momento donde los gestores administrativos de España pueden aportar, y no me refiero solo a los de Madrid, pueden aportar mucho en beneficio de ese derecho a la defensa. Y creo que es su responsabilidad, porque tienen un trabajo que hacer. ¿Recuerdan la frase aquella de Kennedy de no me digan ustedes lo que América puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por América? Pues efectivamente la tenemos que aplicar nosotros, cada uno desde su responsabilidad. Y la responsabilidad de ustedes es decir, señores, estamos aquí, estamos desarrollando un trabajo serio desde hace mucho tiempo. Creo que tenemos que tener un protagonismo superior, mejor, desde el punto de vista de ese derecho a la defensa, porque vamos a posibilitar que no haya tanta judicialización de los casos y sobre todo vamos a desarrollar esa asistencia letrada que puede ser importante. Y eso puede hacer que se descargue ese servicio público esencial que es la justicia. Porque decían los clásicos, Piano, Gallo y Modestino, que la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Y efectivamente no se necesita llegar ante un juez y un tribunal para dar a todos lo que nos merecemos. Bien. Muchísimas gracias a todos. Quedo a su disposición, por supuesto, en la universidad y para cualquier cosa que necesiten. Presidente, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Presidenta, acabo, por supuesto, ya para que tomes la palabra. Y ha sido un verdadero placer. Si logramos lo que hemos puesto sobre la mesa, bienvenido. Y si no, a seguir trabajando en beneficio de la libertad y la igualdad de los españoles. Muchas gracias.